Tiempo de cambio. Día 7 de nuestro devocional. Él borró mi culpa. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Había un pequeño niño visitando a sus abuelos en su granja. Él tenía una resortera con la que jugaba todo el día. Practicaba con ella en el bosque, pero nunca daba en el blanco y estaba un poco desilusionado. Regresó a casa para la cena. Al acercarse a casa, divisó al pato mascota de la abuela. Sin poder contenerse, usó la resortera y le pegó al pato en la cabeza y lo mató. Estaba triste y asustado, y todavía en pánico escondió al cadáver del pato en el bosque, pero se dio cuenta que su hermana lo estaba observando. Lucrecia lo había visto todo, pero no dijo nada. Después de comer, la abuela dijo: «Lucrecia, acompáñame a lavar los platos». Pero Lucrecia dijo: «Abuela, Pedro me dijo que hoy quería ayudar en la cocina. ¿No es cierto, Pedro?». Y ella le susurró al oído: «¿Recuerdas lo del pato?». Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. En otra ocasión, el abuelo preguntó a los niños si querían ir de pesca, y la abuela dijo: «Lo siento, pero Lucrecia debe ayudarme a preparar la comida». Pero Lucrecia, con una sonrisa, dijo: «Yo sí puedo ir, porque Pedro me dijo que él le gustaría ayudar». Nuevamente le susurró al oído: «¿Recuerdan los del pato?». Entonces Lucrecia fue a pescar y Pedro se quedó. Transcurridos muchos días en que estaba haciendo sus propias tareas y las de Lucrecia, finalmente él no pudo más. Fue donde la abuela y confesó lo que había matado al pato. Ella se arrodilló y le dio un gran abrazo y le dijo: «Amorcito, yo ya lo sabía. Estuve parada en la ventana y lo vi todo, pero porque te amo te perdoné. Lo que me preguntaba era: ¿hasta cuándo permitirías que Lucrecia te tenga como esclavo? ¿Hasta cuándo permitirás que tus pecados y tu culpa sin confesar te mantengan esclavos? Hoy puedes gozar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios y vivir sin culpa». Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y de la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche». Capítulo 12, versículo 11. «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte». Quien quiera que esté detrás de esta gran voz es algún representante de la humanidad redimida. No es un ángel, porque la voz habla del acusador de nuestros hermanos. La obra de Satanás de acusar solamente se termina aquí y fue expulsado del cielo. Una de las metas de Satanás es que vivamos en la oscuridad de la culpa por nuestro pasado. Satanás sabe que si creemos que Jesús murió por nuestros pecados, pero seguimos cargando la culpa de ellos, no recibimos verdaderamente la bendición y la libertad de su perdón. Viviremos en la sombra de nuestro peor pecado. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre vence las acusaciones de Satanás. Esas acusaciones no significan nada en nuestra culpa, porque Jesús ya ha pagado el precio de la pena de nuestros pecados que merecían. Podemos ser incluso peor que las acusaciones de Satanás, pero aún somos hechos justos por la obra de la cruz de Jesús. La sangre nos habla de la muerte física y real de Jesucristo en nuestro lugar. Por parte nuestra, delante de Dios somos libres. Esa muerte literal es nuestro lugar, y el juicio literal que Él llevó por parte nuestra es lo que nos salva. De la sangre enfatiza la muerte de Jesús. Él no solamente sufrió, Él murió. Del Cordero enfatiza la obra de la sustitución de la muerte, debido a que el Cordero de la Pascua moría como un sustituto de los demás. La sangre de Jesús sana nuestra conciencia turbada, porque sabemos que por su muerte nuestros pecados son expiados y estamos sin culpa. La Biblia nos dice que el amor de Dios es más grande de lo que podemos imaginar, y que Él ha tomado nuestro pecado
tan lejos de nosotros que no podemos comprender de toda la distancia increíble. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó para siempre el peso del pecado de aquellos que creen. Ahora podemos recibir libremente su perdón y vivir sin culpa y sentirnos bienvenidos y aceptados en la presencia de Dios. A medida que nos acercamos a creer la resurrección de Jesús y recordar que su muerte compró no solamente el perdón del pecado, sino la autoridad para deshacer el peso de la culpa. La deuda del pecado, aún más grande pecado, ha sido pagada por la sangre de Jesús. Puedes vivir sin culpa hoy en día. Y hoy quisiera que hagamos una oración juntos, pidiéndole al Señor que nos libre de toda culpa. Señor, te doy gracias por el día de hoy, porque tu sangre preciosa ha limpiado y ha borrado toda culpa de mi mente. Te pido, Señor, que me des la libertad y una nueva vida en Cristo Jesús, porque tú eres el único que me hace vivir libre de toda pena y culpa. En el nombre de Jesús, amén. Nos encontramos el día de mañana, Dios mediante, en Tiempo de Cambio.